Hola, muy buenos días. Continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a hablar sobre los milagros de provisión. ¿Cuántos necesitamos en este tiempo los milagros de provisión? Pues Dios hace milagros de provisión a través de las enseñanzas de la Escritura, de la fe. Y vemos en el capítulo 6 cómo se muestra esto. Dice en el versículo 2 que le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús sube a un monte, se sienta ahí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Hemos estado hablando de que Jesús se mueve en las fiestas. 3 fiestas me celebrarás al año, dice el Señor. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y fiesta de Tabernáculos. Y aquí estaba la fiesta de la Pascua cerca. Gran multitud estaba siguiendo al Señor. Cuando Jesús vio que estaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde compraremos pan? Dice más adelante que eran alrededor de 5,000 hombres. Creemos, o algunos teólogos piensan que hablan de 15,000 personas, por lo menos estaban ahí en ese monte. Todos venían a escuchar a Jesús. Anteriormente no había visto un milagro de provisión, excepto cuando su primera señal, o primer milagro, al convertir el agua en vino, pero eso fue un inicio de su ministerio. Pero hablando de necesidades físicas como el hambre, no había habido ninguno. Y aquí está Jesús diciéndole a sus discípulos que necesitamos comprar, en otras palabras, pan para estos. Pero esto lo dijo para probarlos, porque a ver qué decían. A veces las pruebas, Dios nos prueba para ver cómo nos comportamos. Y en los momentos difíciles, críticos en la vida, se ve el valor del hombre. Recuerden que uno de las enseñanzas es el primer matrimonio entre Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán que le pone en su boca más bien las palabras de: por esto dejará el hombre a su mujer, a sus padres, para unirse a su mujer. Y en el matrimonio siempre decimos: en las buenas y en las malas estaré contigo. Y aquí en las pruebas, porque había hambre, les dice ¿cómo les vamos a comer? Entonces responde Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan hablan alrededor de $40, alrededor de 1,000 pesos. Eso era lo que tenía la administración de los discípulos del ministerio de Jesús en ese momento. 1,000 pesos. Entonces simplemente dijo: no es imposible darles de comer. Esto es lo que tenemos. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, recuerdan que fue de los primeros que Jesús nombró sus discípulos, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Esto es lo que tenemos. Entonces tenían 1,000 pesos, 5 panes, 2 panes de cebada y 5 pececillos. Versículo 10 del capítulo 6. Jesús hace recostar a la gente, a la multitud, y había mucha hierba, dice, en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Había mucha hierba. Esto de haber mucha hierba quiere decir que tuvieron que abrirse un espacio
para recostarse. 5,000 varones. Por eso dicen que no iban solos, iban algunos acompañados con su hijo o su esposa. Por eso hablamos de 15, 20,000 personas. Versículo 11. Y aquí empieza el milagro de provisión. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Veamos cómo la clave de Cristo nos lo muestra en dar gracias. Por eso es importante dar gracias por la provisión diaria. Esta mañana, este día, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por la vida, por la provisión de la salud y por la provisión de los alimentos. Dice el Señor que le dio a cada uno de los 12 discípulos y comenzaron a repartir. Ahora, pensemos en esto. 12 discípulos con canastas repartiendo 5 pescados y 2 panes. Y aquí está el milagro más grande. Comenzaron a repartir, la gente metía la mano, o los discípulos metían la mano, no lo aclara, y salía un pez, y metía la mano, y salía otro pez, y salía la mano, y salía otro pez, y metía la mano y salía pan, y era un milagro de multiplicación. Así es cuando Dios utiliza la enseñanza de la madre que le dio al niño de comer, que le dio su lonche para que fuera, y el niño entregó a Jesús la comida, y la comida Jesús la multiplicó. Así es en tu casa, nunca niegues el pan a nadie, ni el agua a nadie, porque Dios multiplicará siempre. Nunca faltará el pan en tu casa. La mesa estará llena de alimento todos los días de tu vida, porque tú eres un dador alegre. Y ese niño seguramente llegó a su casa con su mamá, lleno de gozo y de alegría, y le contó el milagro. Dice el versículo 12, cuando se hubieron saciado, la palabra saciar significa completos, llenos, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nada. Quiere decir que hubo tanta abundancia que sobró mucho alimento. Y Jesús le dijo, no se vaya a perder nada, recojan todo. Él multiplicó y dio gracias al Padre porque siempre le escucha. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando va a resucitar a Lázaro? También da gracias antes de declarar que Lázaro saliera. Da gracias al Padre, le dice, te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Aquí vemos este milagro que a través de las gracias al Padre, Dios multiplica y sobró mucho alimento. Pero Jesús dice, recojan todo, que no se pierda nada. Y entonces recogieron 12 cestas de pedazos. Había repartido que en las cestas el pan y los peces, y habían sobrado las mismas 12 llenas. Esa es la multiplicación. Ese es nuestro Dios que nos da siempre la provisión alimentaria. Aquellos hombres, viendo la señal que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todos los que estaban en ese momento quedaron admirados de lo que había sucedido. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Todavía no era el tiempo de la entrega. Jesús manda a sus discípulos del otro lado del mar y en la noche en una barca,
Y dice del versículo 16 en adelante que entraron en una barca y fueron hacia Capernaum. Recuerden que en Capernaum era el centro donde, como el centro de control del ministerio de Cristo. Ahí siempre regresaban. Era de noche y Jesús se había quedado del otro lado. Y entonces se comenzó a levantar un gran viento que soplaba contrario y no les permitía avanzar. Dice la Escritura que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy. Si has tenido miedo en este tiempo, recuerda esto: el Señor se acerca a ti y te dice: yo soy, no temas. Esa es la palabra que Dios viene. En los momentos difíciles de nuestra vida, siempre Jesús lo vamos a ver caminando sobrenaturalmente sobre las aguas, viniendo a nosotros y diciéndonos: yo soy, no temas. Si estás en tu casa y puedes repetir eso: el Señor es, no temeré mal alguno. Ellos con gusto lo recibieron en la barca y entonces enseguida fueron a tierra. La gente buscaba a Jesús. Imagínense el milagro de la multiplicación que había sucedido, 15, 20 mil gentes que hubieran compartido cada uno de ellos a una persona, y entonces era un alboroto lo que había. La gente comenzó en todas partes a hablar de Cristo, de lo que Él estaba haciendo. Y dice la Escritura que todos querían ir con Él. Y entonces se dieron cuenta de que Él se había quedado de este lado del mar y los discípulos habían salido solos sin el Maestro, pero que el Maestro ya estaba allá y no había barca que hubiera zarpado para alcanzarlos. También se dieron cuenta de que Jesús había estado caminando sobre el mar. Más bien, no lo entendían, era algo asombroso. Del versículo 25 del capítulo 6 en adelante, Jesús habla sobre el pan de vida. Recuerden que les había dado de comer, les había dado alimento, pero ahora el alimento que les iba a hablar era el alimento para vida eterna. Dice en el versículo 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Parece que Jesús entiende las intenciones de ellos. Ellos iban por la comida, empezaron a darse cuenta de el gran milagro que hubo de provisión y la multiplicación de los panes, y ahora iban por ello, por más, porque se habían saciado. Y les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Lo vuelvo a repetir: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Le está preparando a esa multitud para que lo reciban como su Señor y como su Salvador, para que puedan tener vida eterna. Y entonces ellos no entienden, no empiezan a preguntarse: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les responde claramente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién era? Jesús. ¿Qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Increíble, no habían entendido las señales y habían andado con Él. Y todavía le estaban diciendo: ¿tú qué obras haces?
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces, danos siempre de ese pan. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando le dijo el Señor que si Él le daba agua, nunca volvería a tener sed? Y esa mujer dijo, dame de ese pan. En este momento, en esta ocasión, también, la mujer samaritana dijo, dame de beber de esa agua que nunca más volveré a tener sed. Y ahorita, en este capítulo, también la multitud le dice, danos de este pan que viene del cielo. Y aquí está la declaración más poderosa de este capítulo. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración debemos subrayarla en nuestra escritura y aprendérnosla de memoria. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Quiere decir que nosotros fuimos predestinados por el Padre para llegar a los pies de Cristo a través de las enseñanzas del Espíritu Santo, a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Nosotros somos hechos hijos de Dios. Pero Dios, ese es su deseo, que nosotros estemos ahí. Porque dice el Señor Jesús que Él no ha descendido del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad de que lo envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, del que lo envió? Esta voluntad la encontramos en el versículo 39 y 40. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios, el Padre, nos da en las manos de Jesús. Y Jesús no viene a salvarnos y no nos va a perder. Eso es la primera voluntad del Padre, que todos tengamos vida eterna. La segunda voluntad está en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. 2 veces se repite la voluntad de Dios en el 39 y 40. 2 veces se repite que Él nos va a resucitar. Y 2 veces nos habla de que creamos en el Hijo y que le sigamos al Hijo, porque necesitamos ver al Hijo. Nosotros podemos ver al Hijo en la figura de Cristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Creer en que Él es el pan de vida, que si nosotros nos comemos ese pan, que es el Verbo, que es su palabra, entonces nuestro cuerpo se llena de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios va llevándonos a la vida eterna. Y decía la gente, comenzó a murmurar, porque las palabras que había declarado eran difíciles de entender, porque necesitaban entenderse espiritualmente. Necesitaban ver al Hijo de Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, para poder creer. Comenzaron a murmurar cuando les dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Y comenzaron a decir, ¿acaso no es este José, el hijo de José, y cuya madre ha estado con nosotros, y su padre? ¿Cómo pues dice de cierto he descendido? Y Jesús, como conocía todos los pensamientos del hombre, les dice, no murmuréis
entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se los vuelve a repetir? Sí, se los vuelve a repetir. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En el versículo 47 de este capítulo nos dice, de cierto os digo. Recuerden que cuando dice de cierto es una verdad, que debemos de entenderla en el corazón. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Seguramente dirás, sí lo creo. Creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces tienes vida eterna. Nuestros padres, les dice a los judíos, comieron el maná del desierto y murieron, que es un alimento físico. Recuerden que les había dado de comer a 5,000 personas un alimento físico. Ahora les está dando un alimento espiritual. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. La palabra de Dios dice en el versículo 51, también es digno de subrayarlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es la carne de Jesús? ¿De qué estaba compuesta? De la palabra del Padre. El verbo de Dios se hizo carne. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros estudiamos la palabra y la hacemos propia y la hacemos vida en nosotros? Comemos el pan de vida. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Claro, no la entendían. Primero tenían que ver a Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, tenían que creer en Él como su Señor y su Salvador. El que come mi carne, les dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el proceso de la Santa Cena. ¿Recuerdan que partió el pan, lo repartió a sus discípulos y le dijo, esta es mi carne que será entregada por todos ustedes? Y luego tomó la copa de vino y le dijo, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Nosotros tenemos que creer en su palabra y entender que Él derramó su sangre, la sangre de nuestro Señor Salvador, que se hizo Cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados, y que su sangre fue derramada en la tierra, en cada hombre, para el perdón de nuestros pecados. Porque versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En él permanecemos a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la Escritura. Y entonces nos volvemos en templos del Espíritu Santo, en templos de Dios, y permanecemos en Él, porque nos comemos su carne y entendemos el sacrificio. Adoramos a Dios porque Él nos salvó. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Hay una palabra
que describe al Padre eterno, el Padre viviente. Nuestro Dios es un Dios viviente, vive, permanece para siempre. Es el eterno Señor, el eterno Dios. Por eso lo describe el Padre viviente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñándonos en Capernaum. Del versículo 60 en adelante, al oírlo sus discípulos, muchos de los que lo seguían, se alejaron, porque decían, ¿cómo puede uno comer su carne? Duras palabras es esto. Y Jesús, que sabía todo, les dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu. El Espíritu es el que da la vida. Y el Espíritu Santo es el que nos da la vida porque Él es el que nos lleva a los pies de Cristo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía quién eran ellos e incluso sabía quién lo había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No quisieron comprometerse, no hubo un compromiso real con Él. La palabra del Señor dice, el que permaneciere en mí será salvo. Necesitamos nosotros permanecer, amarlo, que su palabra se haga vida en nosotros. Y aquí va la respuesta de un hombre, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Le podrás decir esto a nuestro amado Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tus palabras nos pueden dar la vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo lo llamó Jesús al Padre? El Padre viviente. ¿Y cómo lo llama Pedro aquí? El Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. Él sabía quién lo iba a entregar. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él sabía que Él lo iba a entregar. Él sabía que aunque había visto sus milagros e incluso había estado en la multiplicación del pan, el pensamiento de Judas era diferente a los demás. Que nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra conciencia sea la conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nuestro corazón sea lleno de la presencia de Dios. Padre, en estos momentos te pedimos perdón si ha habido un mal pensamiento, si no hemos creído tu palabra, si no te hemos visto como el Hijo de Dios viviente, Señor Jesús. Hoy te queremos pedir que vengas a nuestras vidas, que tomes el control de nuestro corazón y de nuestras emociones, y que no nos permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Guíanos por el camino de la vida. Llévanos al Padre viviente, a vivir en la eternidad con Él. Enséñanos ese camino todos los días de nuestra vida. Te pedimos que este día, Señor, tú seas el Dios de la provisión de nuestra casa, de nuestro hogar. Que no nos falte el pan a ninguno de nosotros, a ninguno de los que en este momento estamos escuchando tu palabra y la estamos creyendo. Tú eres el Dios de la multiplicación. Señor, que en este tiempo sean las alacenas llenas sobrenaturalmente de nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.